Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación. El propósito de nuestro ministerio es equipar a los creyentes en su posición en Cristo Jesús. Nuestro ministerio es un ministerio internacional que ha alcanzado a miles y miles de personas que han abrazado el conocimiento de las enseñanzas paulinas, llevándoles a conocer su posición en Cristo Jesús. En esta ocasión queremos introducir nuestro tema de este día. En los pasados programas hemos hablado de tu posición en Cristo. El segundo programa estuvimos hablando sobre la salvación que es eterna. En esta ocasión tenemos una preciosa enseñanza que garantiza alumbrar los ojos de tu entendimiento. Se encuentra en el capítulo 5 del libro a los Romanos, donde el apóstol nos da instrucciones que nuestras garantías de esta salvación son eternas, inconmovibles. El tema de hoy será de la misma manera que Adán nos destituyó, de la misma manera Cristo nos instituye al reino. ¿Por qué no pasamos al próximo paso de esta programación, que es la enseñanza de la palabra del Señor? Como les mencioné, el tema que tenemos hoy es de la misma manera. Ese es el tema y se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 18. Lo mejor es darle lectura en nuestra Biblia. Dice así ese verso bíblico: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, aquí está el tema, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es bien importante que los términos de nuestra salvación sean de la misma manera que obtuvimos la condenación. Ese es el término que quiere explicar Dios. O sea, de la misma manera que fuimos condenados, de la misma manera fuimos salvos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en mente cuando Él dice que es de la misma manera? Por ejemplo, ¿se nos pidió permiso a nosotros para perdernos? ¿O fue una decisión de otra persona quien nos colocó en condenación? A mí no se me preguntó, a nadie se le preguntó. Por herencia, o sea, el primer hombre, Adán, nos destituyó sin pedirnos permiso, sin utilizar nuestro libre albedrío para tomar una decisión. Por lo tanto, es bien importante que tú conozcas bien cómo perdimos, cómo nos condenaron, para que entiendas de la misma manera cómo nos salvaron. Es bien importante que tú entiendas esa terminología de la misma manera. Así que guarda eso en la pizarra imaginaria, porque voy a utilizar esto por los próximos, por el tiempo que nos resta, voy a utilizar ese tema. ¿Qué sucedió? Un hombre dice que nos destituyó de la gloria de Dios. Puedes leerlo en la Biblia, en Romanos 3:23, cuando dice que un solo hombre nos destituyó de la gloria de Dios. Así mismo dice en la Biblia. Vamos a darle lectura a este importante versículo bíblico que dice: por cuanto todos pecaron. Fíjate, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Adán. El pecado, la desobediencia del primer Adán nos destituyó a todos los hombres. Quiere decir que mamá, papá, el niño, cuando uno nace, ahí en esa cuna, el bebé tan bonito, él no tiene que pecar para ser un pecador. La Biblia dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Por eso es que dice que el primer hombre nos destituyó de la gloria de Dios. Y al destituirnos de la gloria de Dios, por ende, dice la Biblia, que nos colocó en muerte espiritual.
Así dice que estuvimos muertos en delitos y pecados. Romanos 5:12, vamos a darle lectura, es importante, voy a utilizar la Biblia constantemente porque Romanos 5:12, fíjate lo que dice el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por muchos hombres, fíjate, por un hombre, y por el pecado la muerte, no la muerte física, la muerte espiritual, porque estamos vivos, pero sin Jesucristo, sin la justificación, nos colocaron en muerte. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra escritura que nos puede refrescar la memoria en cuanto a eso es Efesios capítulo 2, verso 1. Dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Vamos a darle lectura que es más efectivo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El tercer aspecto de esta maldición podemos ver en Romanos 5:10. Vamos a darle lectura ahí también. Dice que nos hizo enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Mira cómo dice el verso 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Ahora la palabra dice que mucho más, estando ahora ya reconciliados. Si siendo enemigos no perdimos nuestras garantías de salvación, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que estas escrituras que hemos leído hasta aquí nos muestran que el primer Adán nos destituyó, nos colocó en muerte espiritual, nos hizo enemigos de Dios, y todo eso sin pedirnos permiso. No se nos consultó a nosotros, no se nos pidió libre albedrío, no se nos pidió nuestra voluntad. Eso fue una decisión totalmente, y naturalmente no tenemos tiempo para explicar en este día, pero un acto de Dios. Conforme a Isaías 46, Dios mismo se echa la culpa. Él dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Quiere decir que Dios se hace responsable de esto que sucedió, y por eso es que Él utiliza el término de la misma manera. Bien, vamos a ver el segundo aspecto de este estudio bíblico, porque de la misma manera que el primer hombre nos destituyó, nos colocó en muerte, de la misma manera vamos a darle lectura a Romanos 5:19 para ver lo que la Biblia registra en cuanto a esta bendición que Cristo nos otorgó. El verso 19 dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí el apóstol nos presenta lo que sucedió cuando Jesucristo vino a nuestro favor. Dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la fe fue lo que Dios nos otorgó, ya que por obras nadie puede ser salvo, por portarse bien, por lograr. ¿Sabe por qué? Porque por portarnos mal no nos perdimos. Por eso que te dije que es de la misma manera. O sea, nos colocaron en condenación sin hacer nada, ni bien ni mal. Nos colocaron. Entonces, de la misma manera, sin hacer bien ni mal, por medio de la fe, creyendo en el medio que Dios usa, así fue que fuimos salvos. Quiere decir que Cristo de la misma manera nos justificó sin pedirnos permiso, sin utilizar libre albedrío, el tal llamado libre albedrío, porque entonces cambia la manera y nos encontramos en otro evangelio. La manera no puede cambiar, tiene que ser de la misma. Si nos encontramos predicando a Cristo Jesús y utilizamos términos que saquen de la misma manera, entonces hay un desvío a otro evangelio, que me temo que es lo que ha sucedido en muchas iglesias alrededor del mundo. Y por eso está nuestro ministerio, para corregir lo deficiente. Así hizo Pablo, te recuerda cuando le dijo a Tito, aquí te dejé
para que corrijas lo deficiente. Hoy hay una labor bien grande en corregir lo deficiente. Bien, dice la Biblia en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estuvimos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Por ende, vamos a ver el tercer paso que el postrer Adán Jesucristo hizo. Dice que fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a darle lectura en Romanos 8:2, como dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, no es que te va a librar, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que eso es un beneficio grandísimo que el Señor nos ha dado, pero de la misma manera. Vamos a ver esta aplicación de Romanos 5:15. Es bien importante esta lectura, Romanos 5:15. Vamos a darle lectura ya que hay una bendición bien grande en este versículo bíblico. Mira cómo dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate la aplicación del verso bíblico de Romanos 5:15. Dice que el don no fue como la transgresión. Pastor, ¿y qué significa que el don no fue como la transgresión? La Biblia a tu salvación le llama don, porque Efesios capítulo 2, verso 8, dice que esto es un don. Dice que somos salvos. Puedes leer en la Escritura, mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino que fuimos salvos por gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, la Escritura la menciona en diferentes formas: el don de la fe, un don de Dios. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Pues porque la transgresión nos destituyó de la gloria de Dios temporalmente, porque Dios ya se había propuesto. Fíjate que Primera de Pedro 1:18 dice, el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Quiere decir que ya Dios tenía su método antes que el hombre cayera en pecado. Antes que nos condenaran, ya Dios tenía su respuesta ya en mente para Él mismo venir en la persona de Jesucristo a salvarnos. Él pudo evitar que Adán nos colocara en pecado, pero hay algo muy sabio en lo que sucedió allí, que en esta ocasión no nos da tiempo a explicar ese tema, pero tenemos que entender que la transgresión fue temporalmente. Por eso en Isaías 54 dice, yo te abandoné brevemente, pero después te recogeré con muchas misericordias. Quiere decir que el don fue mejor que la transgresión. La transgresión nos destituyó temporalmente. Ahora, el don nos instituyó por un tiempo. La Biblia dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Quiere decir que el don, conforme a Romanos capítulo 5, en el último verso del capítulo 5, me interesa esa escritura porque, pues como te dije, me gusta que lo que yo creo esté basado en lo que está escrito y no en la imaginación nuestra. Fíjate cómo dice que es el don. El verso 21 del capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Eso se explica solo. No es vida temporal, es vida eterna. Así que el don no fue como la transgresión, porque la transgresión fue temporalmente, pero el don fue para siempre, para que los herederos reciban la redención eterna, como dice allá Hebreos capítulo 9. Es bien importante entender esos aspectos bíblicos, porque recuerda, una de las cosas que nos advierte Pablo y le dice a Timoteo, que en los postreros tiempos habrán hombres predicando la palabra conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, pastor, ¿qué es predicar conforme a sus propias concupiscencias? Fíjate, cuando nosotros hablamos
de la salvación eterna, las concupiscencias de los hombres pueden decir, pero si es así, uno puede vivir libertinamente y pecar y pecar y pecar, y entonces se convierte la salvación en una licencia para pecar. Esas son las concupiscencias nuestras. Pablo dice que en ninguna manera, pero hay hombres que al ver la libertad de los hijos de Dios, ellos con sus concupiscencias le tienen miedo, entonces predican otro evangelio, se salen de la misma manera. No te puedes salir de la misma manera. Mira, uno nos mató, otro nos dio vida, sin pedirnos permiso. Fíjate, el primero no nos pidió permiso y de momento tú naces en pecado. El bebé cuando nace de momento encuentra regaños, encuentra que se le dice, pórtate bien. Nadie le dice a uno, cuidado con portarte bien, no, es pórtate bien, porque es que hay una ley natural ya que implica que el ser humano como que tiene unos actos de desobediencia. Pues entonces, ¿qué sucede? Que sin saberlo, sin pedirnos permiso, nos encontramos en pecado. Pues de la misma manera tampoco se te pidió permiso para colocarte en vida. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de justicia. Muy pronto vamos a darle lectura a esos versos bíblicos para pasar a la próxima parte de nuestro estudio. Nuestro estudio, como ya te mencionamos, es de la misma manera. Ese es el llamado en este día, de la misma manera. No nos podemos salir de esa manera. Nuestro ministerio hace énfasis a mantenernos en esa manera. Yo quisiera darte, antes de explicar estos versos bíblicos, que son bien importantes, yo quisiera darte un ejemplo que yo vengo usando por mucho tiempo. Yo le llamo el ejemplo de las dos sillas. Una silla representa el infierno y otra silla representa el cielo. A mí me ha ayudado mucho este ejemplo porque podemos entender nuestra condición y nuestra posición. Es bien importante, posición y condición. Yo he puesto estas dos sillas aquí para darte el ejemplo. Mira, esta silla aquí representa el infierno, esta silla representa el cielo. Pues fíjate, Adán nos colocó en esta silla en maldición, sin pedirnos permiso. Nosotros nacimos en pecado, aquí, y no lo sabíamos. Comenzamos a crecer y cuando tenemos uso de razón, alguien viene y nos dice, tú sabes que Adán, el primer Adán pecó y te hizo a ti un pecador. Y tú dices, ¿yo? ¿Pero y qué hice yo malo? Dice, mira, tú estás destituido de la gloria de Dios. O sea, aquí no hay pecadores más buenos o menos buenos. Aquí somos pecadores 100%. La ancianita, el joven, el niño, todos somos pecadores 100%. Porque lo que Adán hizo no lo hace por medida. Cuando Adán destituyó a toda la humanidad de la gloria de Dios, nos colocó en pecado. Aquí estaba yo en esta silla sin saber por qué. Yo no escogí estar aquí, yo nací aquí en condenación o en el infierno, como estuvimos hablando. Bueno, y un día llegó la palabra de Jesucristo a mis oídos y me encontré que Jesucristo era mi Salvador. ¡Ah, qué precioso día! Fíjate, agosto 18 de 1966 vinieron las buenas nuevas de salvación a mi vida. Ese día yo lloré, bueno, fíjate que me acuerdo la fecha, el día, todo. Ese es mi nacimiento en el Espíritu. En la carne no te voy a decir cuándo nací ahora, para que no tengas que sumar mi edad, pero en el Espíritu hace 28 años que el Señor se manifestó a mi vida. Yo no sé ni cómo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, los que nacen de nuevo son como el viento, eso no se puede explicar. Pues fíjate, Jesucristo vino a mi vida y de momento me encontré que me colocaron en esta otra silla, en la silla de los bendecidos, en la silla, ahora yo estoy salvo. Pero ¿qué sucede? Es importante saber que esta posición ya yo no puedo regresar ahí. A mí me colocaron eternamente, porque el don no fue como la transgresión de Adán me colocó a mí aquí en condenación, pero el don eternamente me colocó aquí en mi eterna posición en Cristo Jesús. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Bueno, y aquí estaba yo gozoso, pero ¿qué sucede? En esta vida, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, aunque estamos perfectos en espíritu, a veces tenemos malas experiencias. Y nos suceden cosas, y si no conocemos estas cosas que hemos venido enseñando, si tú no conoces tu posición conforme al pacto de la misma manera, entonces los hombres pueden jugar contigo.
y un día puedes tener una mala experiencia. Imagínate que cuántos no han pecado. Aquí, una que otra, nosotros hemos pecado en diferentes ocasiones de nuestra vida cristiana. Pero tú sabes lo que hace las malas enseñanzas de estos últimos días. Ellos dicen que cuando tú pecas, entonces se te coloca otra vez en condenación. Y ahí tú te sientes atormentado, que si Cristo viene, me quedo, Señor, está yo preparado, Dios mío, no vengas todavía. Así se encuentran miles de creyentes. Pero entonces fueron a la iglesia y el pastor les dijo, mira, arregla tu vida con Dios, porque si Cristo viene te queda. Y ahí pues pasaste quizás llorando o en tu mente, Señor, perdóname, yo no vuelvo a hacerlo más. Y entonces tú piensas que te volvieron a colocar en esta posición. Y otro día te pasó yo no sé qué y volviste a la maldición. Y fuiste otra vez a la iglesia y predicaron un mensaje de esos fogosos y volviste otra vez al cielo. Y desgraciadamente, hermano, los creyentes hoy se encuentran un día salvo y un día perdido. Un día salvo y un día perdido. ¿Por qué? Por causa de la falta de conocimiento de la misma manera. Fíjate, cuando tú estabas acá con Adán en condenación, si tú hacías algo bueno, ¿por eso Dios te metía acá en el cielo? No, porque no era por obra. Esto es un trabajo de pactos. Tu cabeza representante te colocó aquí, te portaras bien o te portaras mal, estabas aquí porque nadie podía ser salvo por portarse bien o portarse mal. Pues de la misma manera, el postrer Adán te colocó aquí en posición, y te portes bien o te portes mal, la posición no cambia. Ahora, si te portas mal, en la misma forma que estando allá, cuando te portabas bien te sentías bien, pero eso no cambió a tu posición. Ahora acá, cuando te portas mal, oye esto, tu condición es afectada, se contrista tu espíritu, pero tu posición sigue en pie. Porque si Dios va a cambiar de posición, va a mudar sus pensamientos cuando te pasa algo y te manda a condenación, entonces tú nunca estarías salvo. Bueno, nadie sería salvo en primer lugar. A veces tú ves esas predicaciones, hermano, prepárate que si Cristo viene te queda. Lo que te están diciendo es que cuando tu conducta cambia, te pasan allá, y si Cristo viene y te encuentra acá, pues te queda. Hermano, yo quiero decirte que esta posición, esto es eterno y para siempre. Tus pecados, tú eres disciplinado, tú eres corregido, tú puedes ser hasta azotado, pero de aquí no te saca, ni el diablo te saca de aquí. Por eso fue que Pablo dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni principado, ni abismo, ni tiniebla nos podrán apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien importante, por eso te doy este ejemplo, para que tú sepas que tu posición, cuando pecas, tu condición es afectada, pero tu posición no. Tu posición, Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Fíjate, es bien importante que tú sepas que es de la misma manera por causa de estos versos bíblicos que vamos a mencionar. En Juan capítulo 15, verso 16, mira lo que dice la Escritura. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fíjate que tú no lo elegiste a él, igual que tú no elegiste al primer Adán para ser condenado, pues de la misma manera tampoco tú elegiste al postrer Adán para ser salvo. Él te eligió a ti, él te lo dice ahí, no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Mira lo que dice Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí, si no le fuera dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir a Jesucristo, eso es un trabajo del Padre. En la misma forma que el primer Adán no te pidió permiso, el segundo tampoco te pide permiso. Él es tu creador y te escoge cuando Él quiere, en el momento que tú menos te imaginas. Y te hago énfasis en esto porque una de las maldiciones más grandes que ha permitido la Iglesia entrar es el libre albedrío. Eso es una doctrina diabólica. El libre albedrío, cuídate de esa doctrina porque no te va a ayudar en el verdadero evangelio de la misma manera, te saca de la misma manera. Tú crees en el libre albedrío, te saca de la misma manera y te pone a otra manera, a tu voluntad y no a la voluntad de Dios.
En Romanos 3:11 la Escritura nos grita mucho más claro, y eso es bien importante, leer esa Escritura. Ya nuestro tiempo está llegando a su final, pero vamos a darle lectura a Romanos 3:11. Mira lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate lo que dice ahí, mi querido amigo, no hay quien entienda. ¿Y por qué tú y yo ahora entendemos? Porque Él de su voluntad nos hizo renacer. En Romanos 10:20 lo dice así, dice, Isaías dice resueltamente, convencido, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los que no ejercieron su albedrío, Él se les manifestó, porque es de la misma manera. Igual que en el caso de Lidia. ¿Te recuerdas que Lidia oía la palabra y el Señor le abrió el entendimiento para que creyera? Pues ya es un acto de Dios, no de Lidia. Pablo no iba para una campaña evangelística. ¿Para dónde iba Pablo? A matar cristianos. Y allí se encontró con el Señor. ¿Y el ladrón en la cruz preguntó? No, Dios se le manifestó. Bueno, mi tiempo, hermano, comienza a llegar a su final, por lo tanto me tengo que despedir en esta ocasión, esperándote el próximo programa nuestro, que va a ser de mucha bendición para ti. Te declaro lo que tú eres, uno que ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Hasta luego.